En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Vamos a rezar el acto de fe. Dios mío, creo firmemente en ti, Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Creo en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres tú, verdad infalible, quien se lo has revelado. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos ahorita a escuchar nuevamente el comienzo de la epístola de hoy, versículos 9 y 10 de la carta a los Colosenses, capítulo 1. San Pablo nos dice, cita: Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que tengáis pleno conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis una vida digna de Dios y le agradéis en todo. Fin de cita. Vivan una vida digna de Dios y agrádenle en todo. Esta es nuestra vocación, nuestra misión como católicos, de vivir una vida digna de Dios, que es sumamente santo, y de agradarle en todo. Siempre como católicos debemos buscar, primero que todo, agradar a Dios. En nuestras palabras, nuestros pensamientos, en nuestras obras. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Bien sabemos que no es fácil. No es fácil vivir una vida digna de Dios y agradecerle en todo. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues San Pablo nos dice que se necesita toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, la fe. Necesitamos la fe, que es la ciencia de Dios, que es sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Aquí no estamos hablando de personas que han ido por años y años a la escuela y tienen doctorados en la teología. La sabiduría y la inteligencia espiritual la pueden tener hasta las personas más sencillas, porque se trata de la fe. La fe católica es toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Juan capítulo 20, versículo 29. El Señor resucitado le dice lo siguiente a Tomás, apóstol, cita: Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Fin de cita. Las palabras del Señor: bienaventurados, felices, los que creen sin haber visto, los que tienen fe, los que han recibido toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para poder vivir una vida digna de Dios y agradecerle en todo, necesitamos la fe. Esta tarde les voy a pedir 3 cosas.
No son difíciles de recordar, no necesariamente fáciles de poner en práctica, pero no difícil de recordar. Les voy a pedir 3 cosas y todas las 3 tienen que ver con la fe, para que puedan vivir, de hecho, una vida digna de Dios y que puedan agradarle en todo. 3 cosas. La primera, valorar el don de la fe sobre todo lo demás. Les pido y les exhorto, valoren el don de la fe sobre todo lo demás. Que lo más importante para ustedes, desde los niños hasta los más viejitos, que lo más importante para ustedes sea la fe, de preservar la fe y de crecer en la fe y de dar testimonio de la fe. Y también para los que estuvieron en la misión que di los últimos días, de preservar la fe íntegra y sin tacha. La fe no es para que la estemos cambiando a nuestro querer o según los tiempos, según van cambiando los tiempos o según va cambiando la cultura. La fe es un don precioso. Tenemos que mantenerla íntegra y sin tacha. Es el don más grande que nos ha dado Dios. El don más precioso que te ha dado Dios es la fe, porque es por la fe que tú puedes creer en Dios. Es por la fe que puedes creer en la santa religión católica. Y pongámonos nomás a pensar, creer en Dios. Dios nuestro Señor, que es el ser infinitamente perfecto. Dios nuestro Señor, que ha creado todo el universo, todo lo visible, todo lo invisible. Dios mismo, que ha dado su vida en la cruz por nuestra redención. Y tú y yo podemos creer en Él, creer en Dios por la fe. Es un don preciosísimo. Y porque Dios nos ama, Dios revela ciertas verdades que son necesarias para nuestra salvación. Tenemos que creer, por ejemplo, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que creer en su resurrección. Tenemos que creer que Él, Jesús, el Hijo de Dios, fundó una sola iglesia, su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica. Todas estas verdades de nuestra fe las tenemos que creer para ser felices en la tierra y para poder llegar al cielo. Realmente es un don precioso el don de la fe, porque hemos recibido esta fe católica. Hijitos, nuestra fe es el don más precioso que Dios nos ha dado. Es la luz para que nosotros podamos llegar al cielo. Es lo que da todo el sentido a nuestras vidas aquí en la tierra. Y no todos han recibido la fe. Hay muchas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer la verdadera fe católica. Por eso hay que reflexionar en la dicha nuestra. Grande es nuestra dicha en haber recibido la fe. Y por eso les estoy pidiendo, primero que todo, hay que valorar este don de la fe sobre todo lo demás. Por eso tenemos el ejemplo de los mártires. Todos los mártires de nuestra Santa Iglesia valoraron tanto la fe que estuvieron dispuestos a morir, a derramar su sangre por el nombre santo de Cristo, por la fe en el verdadero Dios. Esa misma sangre de los mártires es la sangre que nosotros tenemos como católicos. Hay que valorar el don de la fe sobre todo lo demás. Muchos no han recibido la fe católica, muchos la han recibido pero no la están practicando. Los que están viviendo el pecado mortal, los que no asisten a misa,
Los que no se confiesan, muchos también han dejado la santa fe católica. Este es uno de los signos más trágicos de nuestros tiempos, de mirar que millones, y estamos hablando de millones y millones de católicos que han dejado la verdadera fe. La fe que es la verdad que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Aparte de esta fe católica no hay salvación. Y millones de católicos han dejado la fe católica, han dejado la verdadera fe, engañados por los falsos cristos y falsos profetas, del cual acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Jesús mismo advirtiendo de los falsos cristos y falsos profetas. Cualquier persona que está predicando a Cristo y predicando la Biblia, pero no cree la fe católica, no cree en la presencia real de Jesucristo, no cree las verdades que Dios mismo ha revelado, es un profeta falso. Hay muchos profetas falsos. Es tan triste de ver cuántos católicos han sido seducidos por estos falsos profetas. No permitan ustedes jamás que esto les suceda a ustedes. Hagan el compromiso esta tarde ante Dios. Yo siempre voy a valorar el don de mi fe católica más que cualquier otra cosa, porque es el don más precioso que Dios me ha dado. Y no importa qué pase o qué no pase, yo voy a ser sumamente fiel a Dios y a la Santa Iglesia Católica. Y tomen esto con seriedad, porque es triste, realmente, hijitos, es triste de ver el poco o lo poco que muchos católicos valoran la verdadera fe. Dios en su infinito amor nos ha creado. Jesucristo murió en la cruz, Dios mismo, para dejarnos la verdadera fe, para fundar su iglesia, dejarnos la verdadera fe. Y millones de católicos han dejado la fe católica. ¿Cuántos son los católicos que en el nombre del amor humano, un amor pasajero, que se apartan de la verdadera fe católica? Católicos que se casan fuera de la iglesia católica o se juntan con otros que no son católicos, que porque están buscando supuestamente el amor humano. Por eso les digo, hay que valorar el don de la fe sobre todo lo demás. Tenemos que renovar, ojalá que lo hagan hoy, de renovar su convicción. Lo más precioso es mi fe católica. Y yo nunca voy a sacrificar mi fe católica, no por nadie, no por nada. Yo quiero estar dispuesto, así como los santos y los mártires, de sacrificarlo todo por Jesucristo y por la fe católica. Y por eso a partir de hoy, yo les exhorto que se digan a sí mismos: siempre voy a creer en Dios. Siempre voy a valorar mi fe católica, prefiero morir que perder mi fe. Di a ti mismo también hoy: siempre voy a recibir a Jesús en la Santa Comunión con fe, amor y devoción, con un corazón puro, con un cuerpo puro. Y haz el intento de prometerle a Jesús todo esto hoy, al acercarte a comulgar, de prometerle a Él que pase lo que pase, tú siempre vas a creer en Él, siempre vas a creer en Dios, siempre vas a preservar lo más precioso de tu vida, que es tu fe católica, que siempre vas a recibir a Jesús en la Santa Comunión con fe, con amor, con devoción, con un corazón puro, con un cuerpo puro. Lo último aquí en valorar el don de la fe sobre todo lo demás es lo que acabamos de hacer. No olviden todas las mañanas de rezar el acto de fe.
Y en esta manera de renovar tu fe en Dios y en todo lo que Dios nos enseña por medio de su Santa Iglesia. Número 2, la segunda cosa que les pido. Aquí pónganse listos porque esto no necesariamente va a ser muy fácil, pero sí lo pueden hacer. Lo segundo es de descubrir, les exhorto, descubran la misa tradicional en latín, la misa que se está ofreciendo ahorita mismo. Esta misa es el tesoro más precioso de nuestra fe católica. Para los que no estuvieron en la misión que di esta semana pasada, me llamo el padre Michael Rodríguez. Michael es inglés para Miguel. En 2 semanas cumplo 19 años de sacerdote. Soy sacerdote de la diócesis del Paso, Texas, en los Estados Unidos. Muy brevemente nomás les quiero decir que yo descubrí la misa tradicional en latín hace aproximadamente 10 años. Y entonces, hace 11 años, yo no la conocía. Yo nomás conocía la misa nueva, la misa a la que más están acostumbrados ustedes. Incluso muchos de los jóvenes, por decir fácilmente todos los que tienen menos de 20, 25 años, en realidad pues nunca han tenido experiencia de la misa tradicional en latín. Pero el hecho de haber descubierto la misa tradicional en latín, sin duda ha sido la gracia más grande para mi vida como católico y también como sacerdote. Seguramente será lo mismo para ustedes, pero hay que hacer lo posible para descubrir las riquezas de este, por decir, tesoro escondido, esta perla de gran valor. Lo que más les va a ayudar a crecer en la fe es precisamente la misa tradicional en latín. No tengo tiempo ahorita para explicarlo, pero desafortunadamente los cambios que se hicieron a la misa no han sido una ayuda para que nosotros crezcamos en la fe. Porque cuando venimos a misa, debemos estar en misa ejerciendo nuestra fe. Como lo expliqué en la misión, la misa no se trata principalmente de lo que tú puedes ver o lo que tú puedes oír con tus sentidos. En la misa están misterios altísimos, invisibles, que están ocultos. Tú tienes que estar creyendo en esos misterios invisibles cuando vienes a misa. Un ejemplo que di en la misión es, en la Santa Misa, el sacerdote principal no es el sacerdote que tú ves con tus ojos físicos, es Jesús. En la Santa Misa se actualiza el sacrificio de Cristo. La Iglesia Católica nos enseña que tanto en el sacrificio de la cruz en Calvario como en la Santa Misa, el sacrificio es el mismo. La víctima, la misma. El sacerdote, el mismo. Lo que es diferente es lo que ves con los ojos físicos. Y por eso no te puedes fiar de lo que estás viendo. Tienes que estar ejerciendo tu fe. Y por eso en la misa tradicional hay mucho silencio. Porque es para que podamos contemplar lo que realmente está sucediendo sobre el altar. Ir más allá de lo que puedes ver, más allá de lo que puedes oír. Muchos de los católicos, lo primero que me dicen cuando yo les hablo de la misa tradicional en latín, se quejan. Y me dicen, padre, pues es que no se entiende nada. Yo no entiendo latín y ya no le entiendo la misa y no sé lo que está pasando. Pues ¿saben qué? No se vayan a sentir mal si esto se aplica a ustedes, pero en el caso cuando los católicos responden en esa forma es que tienen muy poca fe. En serio. Y es que se han acostumbrado a ir a misa y pensar que lo único en que consiste la misa es lo que pueden entender, lo que predica el sacerdote y lo que ven y lo que se oye.
Pero el católico que está acostumbrado a ejercer la fe en la Santa Misa y de proceder de lo visible a lo invisible, va a la misa tradicional en latín y dice, este es un tesoro, porque todos los signos que se están viendo, el silencio, el velo, la reverencia a los misterios invisibles, aquí, esto me está ayudando y me está retando a ejercer mi fe, a tratar de llegar a esas altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa. Voy a concluir este segundo punto leyéndoles el comienzo de una oración célebre en nuestra fe católica. Probablemente el teólogo, el doctor de la Iglesia más grande en toda la historia de la Iglesia católica es Santo Tomás de Aquino, que vivió en el 13º siglo. Él compuso una oración para rezar ante el Santísimo, que se llama Adoro te devote, te adoro con devoción. Escuchen cómo comienza la oración, porque esta oración la rezamos y fue compuesta para que se rece ante la presencia real de Cristo en el Santísimo, por ejemplo, la hora santa. Pero también se aplica a la misa, porque en la misa Jesús también se hace realmente presente. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El Señor de los señores, el Rey de los reyes, se hace presente. Ese es un misterio inefable, es un misterio invisible. Este es el comienzo de la oración de Santo Tomás. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Es una gran oración de fe. Y noten lo que dice en esta oración Santo Tomás. Él dice, al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto y el gusto. Si tú nomás dependes ante el Santísimo, y vale para la Santa Misa, si tú cuando vienes ante el Santísimo, si tú únicamente te estás apoyando o valiando de tu vista, de tu tacto, de tu gusto, de tus sentidos humanos, te vas a equivocar. No vas a captar lo que realmente está presente, lo que realmente está sucediendo. Tienes que creer en fe, ejercer tu fe, porque el Hijo de Dios lo ha dicho. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y podemos creer, porque hemos recibido este don preciosísimo de Dios el día de nuestro bautismo. Por eso lo tenemos que valorar sobre todo lo demás en este mundo. Todo lo demás en este mundo es pasajero. Lo acabamos de escuchar también en el Evangelio de hoy. No olviden la conclusión del Evangelio de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuáles son las palabras más grandes de Jesucristo? Este es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. En la Santa Misa, si tú te estás fiando principalmente de tu vista, de oído en el sentido de las palabras humanas, tacto, gusto, te vas a equivocar. Recuerden, lo que más les va a ayudar a crecer en la fe es la misa tradicional en latín. Les voy a decir esto a ustedes porque lo dije en la misión, pero les digo también ahorita porque algo muy concreto que pueden hacer y les animo, háganlo. Hablen con el Padre, Él está dispuesto. Si hay más apoyo del pueblo, seguramente se va a hacer pronto. Como lo mencioné en la misión, algo muy concreto que pueden hacer aquí en su parroquia, que está garantizado ser una gran bendición, tanto para ustedes como toda la diócesis.
si pronto se instala el comulgatorio aquí en su templo y si se pone el tabernáculo en el centro donde debe de estar. Eso va a ayudar un poco más a que creamos en fe lo que realmente se está realizando en la Santa Misa. Y la tercera cosa, rezar diariamente el Santo Rosario. Recen, hijitos, el Santo Rosario porque Dios lo manda, por eso. Eso tiene que ver con la fe. Les expliqué en la misión que lo que nos motiva a creer no es porque nos parece bien o porque lo entendemos con nuestra razón humana, sino por la autoridad de Dios. Si Dios manda algo, si Dios dice algo, nosotros lo hacemos. Eso es lo que nos motiva en la fe. Lo hago porque Dios lo ha dicho, yo confío en Él. Dios ha mandado que seamos fieles a la oración todos los días y por medio de la Santísima Virgen María nos manda que recemos diariamente el Santo Rosario. Recémoslo, aunque estemos cansados. Es lo que nos pasa muchas veces porque nuestra fe es débil. Nos sentimos cansados y dejamos de rezar el rosario. O nos desanimamos porque parece que Dios no está respondiendo aquí a nuestra oración. Tengo este problema muy grande y le estoy pide a Dios y no veo el resultado y entonces me desanimo y no rezo mi rosario. Eso no es fe. Fe es cuando tú actúas, no porque estás viendo resultados o no porque tienes muchas ganas, sino lo haces porque Dios lo manda y porque confías en Él. Y por eso, si tú eres fiel al rezo del Santo Rosario todos los días, eso también va a ser una gran ayuda para que puedas crecer en tu fe, porque créalo, vas a estar ejerciendo tu fe. Y no vayan a olvidar que el Santo Rosario no nomás es oración vocal, no nomás es rezar el Padre Nuestro y las Ave Marías, sino es también oración mental. Están meditando los misterios de Jesús y de la Santísima Virgen María. Es decir, ejerciendo tu fe, considerando que está haciendo Cristo en este misterio, que es lo que está haciendo la Santísima Virgen María. Les voy a recordar, según San Luis de Montfort, cuáles son unos de los frutos cuando rezamos con fidelidad el Santo Rosario. San Luis de Montfort nos dice lo siguiente, que cuando rezamos devotamente el Santo Rosario, los siguientes son los frutos. 1, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. 2, purifica nuestras almas del pecado. 3, nos permite vencer a nuestros enemigos. 4, nos facilita la práctica de las virtudes. 5, nos abraza en amor de Jesucristo. 6, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres. Y 7, en fin, nos consigue de Dios toda clase de gracias. En resumen, entonces, recuerden las palabras de San Pablo, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y haz el propósito sobre todo de vivir una vida digna de Dios y agradarle en todo. ¿Cómo vas a poder hacer esto? Se necesita la fe. Y les he pedido que hagan 3 cosas. Todas estas 3 cosas tienen que ver con la fe. 1, valorar tu fe católica más que cualquier otra cosa. Estar dispuesto a morir antes de sacrificar tu fe católica. Y de no olvidar de rezar el acto de fe todas las mañanas. 2, descubrir la perla de gran valor que es la misa tradicional. Esta ha sido la misa de la Iglesia Católica desde siempre. La Iglesia no se equivoca. Y 3, de rezar diariamente el Santo Rosario con fe y con devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.